Hola, buenas tardes. Mi grupo está conformado por Gabriela Cardona, Lisbeth Melo y Lorena Camila León López, y quien les habla, Karen Daniela Restrepo Agudelo. Mi grupo es el número 4, nos correspondió las escuelas filosóficas del realismo. El realismo se desarrolló en Europa desde 1830 hasta los últimos años del siglo XIX. ¿Qué es el realismo en sí? En la filosofía moderna, el término realismo se aplica a la doctrina que manifiesta que los objetivos comunes percibidos por los sentidos, como por ejemplo un vaso, una mesa, tiene una existencia independiente del propósito ser percibido. ¿Cómo surge el realismo? El realismo es una forma filosófica de pensar, inaugurada por Platón y Aristóteles, desarrollada y definida en la Edad Media y que sobrevive en la actualidad. También surge por la depuración de los elementos románticos más idealistas. Intenta plasmar también objetivamente la realidad. Se extiende a todos los campos de la creación humana, aunque tuvo una importancia especial en la literatura. Bueno, buenas tardes compañeros. Yo les voy a explicar acerca de las características de la Escuela Filosófica del Realismo. Una de las características es que los autores se centran en la realidad máxima de las cosas. Otra característica es que pretenden reflejar las cosas tal cual y como son, o sea, que no lleven una exageración. La tercera característica es que abunden las descripciones de algo, o sea, que todo debe tener una descripción. Una de las características importantes es que, la escuela del realismo consiste en una relación entre estos dos términos, que es el sujeto y el objeto. Que el sujeto se dice pues que es el ser humano y el objeto es algo que existe y del cual nosotros le vamos a dar como una descripción o un análisis. Bueno, y hablaremos de los dos tipos de realismo: el realismo metafísico y el realismo cognosciológico. Nos dice que el realismo metafísico surge a finales del siglo XIX, cuando el idealismo se pone en duda, y esto hace que el realismo metafísico se fortalezca. Ahora seguimos con qué es o cómo se podría interpretar el realismo metafísico. Este nos dice que es la forma más intuitiva y natural de considerar las cosas. En otras palabras, el sentido común vendría siendo parte de este, porque él nos dice que él prioriza la existencia de las cosas antes que el sujeto cognoscente, o sea, nosotros. Nos pone un ejemplo y nos dice que pensamos que detrás de las puertas hay cosas, aunque no las hayamos abierto. Y nos dice también que en la antigüedad y el medioevo, el realismo metafísico era el posicionamiento filosófico más aceptado, llegando a la conclusión de que el conocimiento y la realidad tienen un fundamento indudable. Bueno, y el realismo cognosciológico afirma que el conocimiento es posible sin necesidad de que la conciencia imponga sus propias categorías de la realidad. Ejemplo, si tú te fijas en algo y lo examinas, lo analizas, te concentras en eso, tú te estás volviendo el sujeto cognoscente. Al mismo tiempo que la cosa que estás analizando, observando y detallando se convierte en el objeto de conocimiento, pero únicamente para ti y no para los demás, ya que solo tú lo estás analizando de esa forma. Bueno, compañeros, ahora vamos a hablar acerca de las ramas principales dentro del realismo. En esta podemos encontrar tres tipos de realismo. El primero es el realismo ingenuo, que se dice que el conocimiento es la reproducción exacta de la realidad. Esto quiere decir que todo lo que percibimos y lo que observamos existe. Les voy a poner un ejemplo: el recogedor. El recogedor es algo que existe y que que nosotros lo percibimos, pues que sirve para recoger basura. El realismo crítico se dice que afirma
que no podemos aceptar sin crítica el conocimiento de la realidad desde los sentidos. Esto quiere decir que la realidad no siempre es como la percibimos, ya que, digamos, muchos de nosotros le damos un concepto o una vista totalmente diferente a las cosas. Y está el realismo científico, que se dice que es importante la razón y la experiencia para conocer la verdad. El realismo científico se basa más que todo en que las cosas de la realidad sean comprobadas. Hola, buenas tardes, mi nombre es Camila y me correspondió los principales exponentes del realismo, los cuales fueron Aristóteles, San Anselmo de Canterbury, Pedro Abelardo y Santo Tomás de Aquino. Estos fueron los 4 principales más importantes de este tiempo, ya que pues habían más, pero estos eran los que más marcaron. Bueno, el principal exponente es Aristóteles. Nos dicen que fue un filósofo polímata y científico, que fue considerado junto a Platón el padre de la filosofía occidental. Bueno, el realismo aristotélico nos dice que es un realismo natural que plantea que todo tiende por naturaleza a saberse, ¿sí? Bueno, también nos dice que todo conocimiento tiene su origen en los sentidos y el alma no puede pensar sin representaciones sensibles. Sin embargo, Aristóteles estaba de acuerdo con Platón en lo siguiente. Primero, el ser de las cosas sensible es problemático porque cambia su esencia, que es el sujeto y lo individual. Bueno, la segunda nos dice que es la explicación del ser problemático de las cosas sensibles consistirá en descubrir detrás de ellas lo intemporal y lo eterno. Esto quiere decir la esencia que hace lo que quiera que es. El tercero es que seguirá estableciendo una distinción conceptual entre la esencia y la existencia. Este es el siguiente. Siguiente, por lo general, puede ser breakout, que quiere decir la materia y la forma. Bueno, el segundo exponente más importante fue San Anselmo de Canterbury. Nos dice que él fue uno de los filósofos más relevantes de la tradición agustina, por lo que debemos situarlo en la esfera de influencia filosófica del platonismo. Para San Anselmo, el conocimiento que adquirimos de las cosas supone la cooperación de sentidos. Para San Anselmo, el conocimiento que adquirimos de las cosas supone la cooperación de los sentidos y de la inteligencia. San Anselmo marca mucho en la parte de la filosofía del lenguaje. ¿Por qué? Porque nos dice que las principales reflexiones que sobran del lenguaje Anselmo hace parte de la distinción dada por Aristóteles. Así puede descubrir el pensamiento de 2 tipos de lenguaje. El primero puede ser uno interior, ¿sí? Que es referente a la esencia que la mente utiliza para pensar, ¿sí? Y la otra es el término, es decir, signo lingüístico que usa el hombre para comunicarse entre sí, ¿sí? Pero este último tiene referencia al primero, porque anudado a lo anterior, él tiene su propio lenguaje, que es una excepción material y la otra formal. El tercer exponente es Pedro Abelardo. Nos dice que él fue un filósofo, teólogo, poeta y monje francés.
Bueno, nos dice que plantea que el verdadero conocimiento de las cosas es el que proporciona los sentidos y la imaginación. Esto quiere decir que a través de los sujetos que percibimos logramos esto. Bueno, los aportes de Abelardo, pues en realidad su método a la vez fue la causa y consecuencia de la epistemología, ¿sí? El conceptualismo influye por nominalismo, no, por nomalismo, perdón. Influye por nomalismo de Rossellino. Bueno, los aportes de Abelardo pues nos dice que pues en su método a la vez la causa y la consecuencia de su epistemología pues no eran muchos, ¿sí? Entonces el conceptualismo, influido por el nomalismo de Rossellino, supone una crítica frontal al realismo ingenuo y a la visión angustiano y neoplatónica, ¿sí? Entonces, para Abelardo considera el lenguaje como un mundo independientemente del sujeto y de la realidad externa, ¿sí? Algo completamente original para su época. Es un pequeño giro lingüístico dentro de su época. ¿Por qué? Porque frente al problema de los universales, el realismo imperante fuese un ingenio o un crítico, ¿sí? Entonces, pues fue considerado o se consideraba que los universales existen como entidades, mientras que para el normalismo solo existen mentes, ¿sí? Y pues para Abelardo los universales son categorías lógicas o lingüísticas, pues que relacionan el mundo mental y físico. Bueno, por último tenemos a Santo Tomás de Aquino, ¿sí? Entonces nos dice que este hombre fue la eminencia, mejor dicho. Entonces fue trailero, fue teólogo, fue filósofo, católico, pertenecía a la orden de predicadores, es considerado el principal representante de la enseñanza católica, una de las mayores figuras católicas de la sistemática, como lo decía en la representación de Aristóteles. Ellos, si ellos dos eran la eminencia, no eran que súper importantes, ¿no? Pero, sí es que mejor dicho, ellos eran los padres de la filosofía occidental, como lo decía anteriormente. Bueno, entonces, nos dice que él sigue a Aristóteles en la cuestión del origen de nuestro conocimiento. Él apoyó en el dice de la natural, ¿sí? Al hombre llegar a lo suprasensible a través de lo esencial. Bueno, él sigue a Aristóteles en la cuestión del origen del conocimiento o de nuestro conocimiento y apoyado en el dices de lo natural. Al hombre llegar a la suprasensible a través de lo sensible. Bueno, en conclusión podemos decir que el realismo nos deja una gran enseñanza y que es una corriente filosófica que existe y que aplica la realidad a través de sus propiedades subjetivas u objetivas, ¿sí? Que nos dice que las cosas existen independientemente de nuestra conciencia.